Chicos, chicas, con el fin de empezar a finalizar esta segunda entrega que corresponde al segundo nivel de desempeño desde el componente biológico, vamos a enfrentarnos a la pregunta número 7, en la cual el tema principal tiene que ver con la división celular. Muy importante tener en cuenta este tema porque es muy trabajado, porque es muy evaluado dentro de la prueba Saber 11, y tener en cuenta que la división celular pues simplemente es una parte muy importante del ciclo celular en la que una célula inicial se divide para formar células hijas. Sabemos que hay dos procesos de división celular, como es el proceso de mitosis y de meiosis, y que debido a la división celular se produce el crecimiento de los seres vivos y por supuesto también se garantiza su reproducción. En los organismos pluricelulares, este crecimiento se produce gracias al desarrollo de los tejidos y en los seres unicelulares mediante la reproducción asexual. Pero en este caso nos vamos a enfocar más en los organismos pluricelulares desde esa comparación que podemos hacer entre los procesos de mitosis, que es para las células somáticas, o sea, las células que hacen parte de nuestro cuerpo, de nuestros sistemas, como el circulatorio, como el muscular, como el óseo, como el epitelial, todos esos sistemas que hacen parte de nuestro cuerpo, cuyas células se dividen por mitosis, se conocen como división de células somáticas, o las células que hacen parte del proceso reproductivo, que ya lo hacen o hacen una división meiótica para la formación de gametos. Gametos que en el ser humano pues los conocemos como espermatozoides u óvulos. Entonces, pongamos atención a esta pregunta para que podamos aclarar varios conceptos que son fundamentales para el desarrollo adecuado de la prueba Saber 11. Muy bien, esta séptima pregunta entonces tiene que ver con los procesos de división celular, sobre todo en los organismos pluricelulares, células eucariotas, y nos menciona lo siguiente. La siguiente imagen, o sea, la imagen que tenemos a la izquierda, permite identificar los dos procesos de reproducción celular de las células eucariotas, mitosis y meiosis. Y nos muestra todo el proceso, cómo se realiza. El diagrama de la premitosis del ADN nos muestra también algunos aspectos fundamentales que influyen directamente dentro de estos procesos de división celular. Nos dice que la mitosis es una división simple, que la meiosis es una división doble, y vemos, por ejemplo, que en la mitosis se forman dos células hijas y que la información genética que tienen esas dos células es igual al de la célula madre. Dos células hijas de genotipo que puede ser un genotipo dominante o recesivo, pero que tienen la misma información que tiene la célula madre. Mientras que en la doble división que se realiza durante la meiosis, vemos que no se forman dos células, sino cuatro, y que estas células tienen no la misma información, sino la mitad de la información que tenía la célula original. Entonces es muy importante tener en cuenta la interpretación de la imagen, saberla leer, leerla cuidadosamente y tener muy claros todos los símbolos, los signos que se utilizan dentro de la imagen. De la imagen se puede concluir que las células haploides originadas a partir de la meiosis de las células eucariotas se caracterizan principalmente por... Entonces nos están enfocando directamente en este aspecto y nos están incluyendo un término que nos dice células haploides originadas a partir de la meiosis de las células eucariotas, y acá nos dice que la meiosis produce células haploides. Y desde ahí debemos tener en cuenta entonces qué significado puede tener ese término. Entonces las opciones nos dicen tener solo la mitad de la información genética contenida en la célula original. Una muy buena opción. Miramos que acá cada una de las células tiene la mitad
decir que esta tiene esta parte, que es la mitad de la información genética, esta tiene la otra mitad, esta tiene la mitad de esta información genética que se muestra acá, y esta tiene la otra mitad. Entonces podríamos decir que de acuerdo a la imagen, se puede concluir que las células haploides originadas a partir de la meiosis de las células eucariotas se caracterizan principalmente por tener solo la mitad de la información genética contenida en la célula original. Es muy buena opción para tener en cuenta. Solo poseer, es decir, que se caracteriza principalmente por solo poseer dentro de su estructura cromosómica genes dominantes o recesivos. Entonces, dentro de esa situación, tendríamos que mirar también qué información vamos a darle a esta pregunta y pensar en varias situaciones que se podrían derivar de ella. Entonces, vamos a dejar también la opción B para mirar entre la B y la A cuál tendría más relación con la imagen. C, tener la misma cantidad de información genética presente en la célula original. Eso ocurre en la mitosis, más no en la meiosis. Y aquí nos están diciendo incluso que hay una doble división y por eso la información genética de estas células es la mitad de la información de la célula madre, o sea que esta opción no corresponde a esa definición de células haploides, ya que el esquema nos está mostrando otra situación y nos lo está identificando acá mismo. D. No contar en sus genes con la información funcional completa de la célula original. Eso tampoco tiene nada que ver con la información que me están dando, porque en este caso se ha realizado un proceso de mitosis o de meiosis completamente normal, donde la información genética es adecuada, es completa y es funcional. De esta forma, entonces, entre la opción A y la opción B, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Miremos la opción B. Solo poseer dentro de su estructura cromosómica genes dominantes o recesivos. Ojo, genes dominantes o recesivos. Eso quiere decir que esta célula es haploide, pero entonces esta no. Esta también es haploide. Entonces, podría ser una de las opciones o una de las razones por las cuales yo no me orientaría tanto por la opción B, ya que una célula haploide puede tener genes dominantes, puede tener genes recesivos e incluso puede tener combinación de ambos genes, porque cuando estas dos células se vuelvan a unir dentro de la fecundación, pues en especies de diferente género, pues otra vez volverán a crear un organismo completamente funcional y que realice todos los procesos adecuados de un ser vivo. Entonces, esta opción, aunque se podría considerar, no es del todo acertada, porque no quiere decir que el hecho de que sea haploide solo pueda poseer dentro de su estructura cromosómica genes dominantes o genes recesivos. Por esa razón, esta opción no sería tan adecuado escogerla y tener mucho más en cuenta la opción A, donde dice que las células haploides originadas a partir de la meiosis de las células eucariotas se caracterizan principalmente por tener solo la mitad de la información genética, sí, contenida en la célula original. Esa es la definición real de una célula haploide. Una célula que produce, por supuesto, células sexuales o gametos, y que esos gametos tienen la información genética, pero solo la mitad que tenía la célula original. Por esa razón, entonces, la opción correcta la podríamos justificar en que es claro que las células originadas por el proceso meiótico cuentan con la mitad de la información genética que tenía la célula original, y lo cual se puede evidenciar en la secuencia esquemática que nos suministra esta situación problema. Entonces, esa es la justificación por la cual podemos afirmar que la opción correcta para esta pregunta es la opción A. Bien, chicos, chicas, ya finalizando este proceso
de componente biológico en el segundo nivel de desempeño, la recomendación para esta séptima pregunta es mantener la atención en la secuencia de imágenes mostradas en el esquema que nos acaban de suministrar. Mirábamos entonces que en la mitosis la secuencia de imágenes nos permitía identificar que de esas células salían dos y que las dos tenían la misma información genética que la célula original. Mientras que en la meiosis nos mostraban que de esa célula, en una doble división, finalmente resultaban 4 células hijas y que esas 4 células hijas tenían la mitad de la información de la célula original. Por eso, fundamental mantener la atención en la secuencia de imágenes desde el inicio hasta el final, como les he repetido durante muchos de los ejercicios que hemos realizado. Debemos hacer un proceso cognitivo también de comparación entre los dos procesos relacionados, en este caso la mitosis y la meiosis, para poder llegar a esa conclusión. Saber que la principal diferencia entre la mitosis y la meiosis es que en la mitosis se producen células con la misma información que tenía la célula madre, la célula original, mientras que en la meiosis se producen células con la mitad de la información. En la mitosis se conocen como células diploides, o sea que tienen la misma información, una información complementaria, mientras que en la meiosis se conocen como células haploides, ya que solo tienen una secuencia de ADN cada una de las células que se forman por medio de este tipo de reproducción. Entonces, muy bien, terminamos componente biológico en este segundo nivel de desempeño y vamos a continuar con el componente químico. Ánimo, sigamos con la misma actitud y recordemos en todo momento que este programa está de una u otra manera interesado en que ustedes realicen un excelente ejercicio durante la presentación de la prueba Saber 11. La Fundación Alcanza una Beca está trabajando con ustedes para lograr ese objetivo.